Y cuando le flaqueaban las fuerzas, su mujer le decía: sigue escribiendo, que eres el Maupassant ruso. Y menos mal que se hizo un nombre por sí mismo, porque los algo de algún lado sin terminar en los nada de ningún sitio. Hoy os traigo primeros relatos de Anton Chejov. Chejov nació en una familia desestructurada. Cada día estoy más convencida que las únicas familias estructuradas que existen son las de los anuncios para productos del desayuno. Esto hizo de que a sus 20 años ya necesitara ingresos propios para poder ayudar a su familia. Y con la ayuda de gente, pues consiguió un trabajo en el diario de San Petersburgo escribiendo relatos. Relatos jocosos, así estilo en broma, y yo me lo quiero imaginar como que escribía un The Onion o un El Mundo Today. Me hace ilusión. No es hasta 1886 que le proponen escribir relatos más serios en un periódico de Moscú, donde había más censura y tenías que medir mucho más tus palabras. En este libro, que está ordenado cronológicamente, vemos como sus inicios como relator jocoso de historias tienen su impronta en los primeros relatos, que se diluye esa hilaridad hacia más profundidad de las historias, haciendo relatos más complejos, porque el realismo está en todas las obras, ya que es un realismo con el que te puedes sentir identificado, ya que no busca tergiversar al final la situación rocambolescamente para sorprender al lector, sino que son relatos naturales y fluidos. Tiene una considerable crítica social a favor de sus orígenes humildes. Esta es la edición austral, súper ligera y manejable, y como curiosidad curiosísima nos encontramos que en una nota a pie de página pone véase la página 700 de un libro de 400 páginas. Y me gustaría fingir, y es la primera vez que me pasa, pero en toda la vida de un yonki a la lectura le va a pasar que su camello le da de menos. Y yo tengo la parte 1 de 2 de Nuestra Señora de París con ilustraciones de Lagombe, y me la iba a comprar la segunda parte en la feria del libro, que parece que nunca va a ocurrir. Y tengo la parte 2 de 2, obviamente, de Las luces y las sombras, que es todavía peor porque no sé ni cómo empiezo. Que por lo menos Nuestra Señora de París ya me la he leído. He comentado al inicio, esta edición de Austral nos trae los primeros relatos de Chejov en orden cronológico, pero como para ver si os gusta, os interesa y demás, y de qué van un poco, yo he decidido agruparlos por temáticas, ¿vale? La primera temática, ¿cuál es? Borrachos, obviamente. Que uno puede pensar que en Rusia se bebe mucho, pero es que en casi todos los países se bebe mucho. Aquí en España tenemos un montón de bebidas autóctonas y se bebe mucho, pero no se refleja tanto en la literatura. ¿Cuál es el problema? El problema viene de que la familia desestructurada de Chejov, sus hermanos eran borrachos, eran beodos, ¿vale? Tenían problemas. Entonces él sabe de primera mano las consecuencias de esas borracheras. Y sin ir más lejos, tenemos un relato que es como la redención, su propia redención de los sentimientos encontrados que tiene, porque posiblemente intentó ayudar a sus hermanos y no pudo, ¿vale? Es un relato en el que un artista llega a la ciudad a hacer un espectáculo. Pero es un beodo que a la que se coge una borrachera se queda durmiendo un mes, ¿vale? Como en coma. Entonces llega borracho e intentan ayudarle para que pueda dar el espectáculo, porque las entradas ya están vendidas. Entonces alguien comenta que hay un peluquero que ayuda a las personas borrachas a superar sus melopeas, y van a donde él. Este hombre, este peluquero de las artistas, le tortura, literalmente le hace beber vodka con todo lo que te puedas imaginar, desde cristales rotos, arena, colillas, todo. Es una forma de torturarle y que se le quite esas ganas de beber, y yo creo que es ese reflejo que tenía, ese reflejo de impotencia que tenía Chejov, de querer ayudar a sus hermanos y no poder hacerlo. Eso es toda opinión propia siempre, ¿vale? En la segunda categoría tenemos enfermos y cadáveres. Esto se relaciona con la esposa, ¿vale? Esposa, entiéndese, su carrera, la carrera de Chejov, que era la medicina. En los primeros relatos es como más flojo ese interés
porque todo lo que les da son tabardillos, pero si te fijas, si vas prestando atención, los últimos relatos, sobre todo las características de los cadáveres son mucho más específicas que en las de los inicios, y las enfermedades son con más características, con más síntomas más específicas, y me parecía muy interesante que mezcles sus dos aficiones, ¿no? La medicina con la literatura, que está muy bien. En la tercera categoría tenemos a los lamebotas o lameculos, como los queráis llamar. Personas que se dedican a, literalmente, a dorar la píldora a los jefes, pero no a su superior o su jefe directo, que tampoco es que tenga un pase, para que nos vamos a engañar, pero a cualquier persona con un rango más alto que tú. He estado buscando un poco, tampoco encuentro mucho, ¿vale? Pero aparte de los títulos heredados, tenemos los títulos militares y títulos por méritos en trabajos públicos, ¿vale? O sea que hay bastante título por ahí, rondando. Y entonces consiste la historia en que si viene alguien de otra ciudad con un rango superior a ti que trabaja en una empresa que ni conoces, le tienes que lamer las botas. Eso sí, las posibilidades de heredar la empresa son las mismas que con tu propio jefe. Pero bueno, todo esto se lleva al culmen con un relato muy específico en el que todos los cargos, todos los títulos dejan de tener validez. Puf, los han exterminado. Entonces el protagonista se vuelve turumba, se vuelve loco total. Entonces su mente trastornada idea una idea, obviamente, para combatir al sistema de una forma totalmente revolucionaria. Firmando atentamente Alfred Ploskov. Que tiemble Anonymous. En cuarto lugar tenemos los intentos de ser feminista. Sí, como lo oyes. No es precisamente que Chekhov haya estado leyendo a Mary Wollstonecraft, ¿vale? Pero sí es cierto que la sociedad rusa, lo he buscado y creo que es más por matrimonio que por méritos propios, las generalas, las mujeres de los generales, de la titulitis anterior, tenían cierto poder y respeto. Entonces hay bastantes libros que la protagonista o uno de los personajes es una generala que tiene cierto poder. Pero hay un relato en particular que se titula La dicha de ser mujer, ¿vale? En el que dos parejas de personas están en un funeral de estado y solo dejan entrar a las mujeres porque hacen menos alboroto que los hombres. Entonces el protagonista discurre un monólogo larguísimo sobre las dichas de ser mujer, que yo estaba así, cuéntame más, por favor, ¿vale? Entre ellos está ese que te dejan pasar porque das menos alboroto en sitios que tú no vas a aprovechar porque no tienen interés para ti. ¿Sabes cómo te quiero decir? Pero el principal argumento que este protagonista nos da de la dicha de ser mujeres, en serio, cuéntanos más, es poder casarnos. ¿Qué te quedas tú? Que sí. Reside lo argumenta de tal forma que es dar dos vueltas, hacer así un poquito con los ojos y a las princesas. Cuando esto no es así, ni mucho menos, porque para empezar un buen matrimonio en esta época consistía en privilegios, el privilegio de tener ya los bolsillos llenos o de tener ya un título. Segundo, porque los príncipes no se casan con la hija del cochero, se casan por motivos geopolíticos, salvo en el caso de Cenicienta, porque a los límites del reino hay nada, el abismo. Entonces da igual que se case por amor que se case con una cabra, si no tiene ese príncipe con quien casarse, te quiero decir, ¿vale? Y en tercer lugar, yo lo que noto es un poquito de heteroenvidia, en el sentido de que él quiere poder hacer lo mismo, dar dos vueltas, tornear así un poquito los ojos y voilà, encargado en jefe de la estación de tren de Vladivostok. ¡Qué planazo! Solo te queda tener hijos y cuidar la casa toda tu puta vida, ¿vale? Estupendo el plan, ¿eh? Estupendo. Que lo disfrutes. Especial dedicación para los padres nefastos, mujer y hombre, que nos van a hacer pensar que un carné para la paternidad es una excelentísima idea.
Y mira que en aquella época el listón de la paternidad estaba más bien bajo, ¿vale? En último lugar tenemos lo que he venido a llamar Le podría pasar a usted. Relatos con los que te vas a sentir identificada o que siguen siendo un fiel reflejo de nuestra sociedad, por distintos motivos. En el primer caso tenemos un relato de rabiosa actualidad, ¿vale? En el que una joven se encuentra con un espejo de la familia de su marido, se mira en él y ya no puede dejar de mirarse en él el resto de su vida, igual que su marido, que la mira desde ese espejo. Ese espejo pertenecía a la familia del marido y su abuela no fue enterrada con él porque no cabía en el ataúd. Este espejo lo que transmite es una imagen distorsionada de la persona en la que ella se ve completamente perfecta, al igual que hacen los filtros que se utilizan hoy en día para las redes sociales como Instagram, etcétera, y hacen una vida distorsionada. Por eso ella se pasa la vida mirándose en el espejo. El segundo de estos relatos nos trae algo atemporal. El amor, el odio, la venganza, no. El desear 15 minutos de fama. Y como la mayoría de vídeos que sobreviven en la imaginería colectiva, es por un hecho bochornoso. Un joven, al salir beodo de la taberna con sus amigos, se tropieza justo delante de un carruaje con caballos y se cae. Los caballos se asustan, se levantan, le pisotean, salen a los disparados y se le llevan arrastrando hasta que sale lanzado y se da la cabeza contra un poste. Esto sale en el periódico nacional y ahora es conocido en toda Rusia, ¿vale? Y él está contentísimo de esta situación, tanto que quiere enseñárselo a todos los vecinos y quiere guardar el periódico que ha puesto así en un círculo para su posteridad y ir mirándolo de vez en cuando en plan, fui famoso. En serio, sí. Así, para terminar, decir que es muy agradable encontrarse libros pese a que no tienen una historia continuada, te enganchen lo suficiente como para que te le devores. Así que este libro es recomendadísimo, obviamente, y nos vemos en la próxima.